esa estructura del azul brillante de Coomassie. No, más bien cuando se prepara este reactivo de Coomassie, como lo ven en solución, este es el color que tiene inicialmente el reactivo como tal. Pero para preparar ese reactivo, obviamente, tuvimos que haber adicionado otros reactivos para formar este reactivo de Bradford. ¿Qué lleva ese reactivo de Bradford? El azul brillante de Coomassie. Ácido fosfórico. ¿Y etanol? Bueno, ¿ya contestaron todos? Tiene lo que es el azul brillante de Coomassie, tiene ácido fosfórico y además etanol. Esa es la composición del reactivo de. Entonces, el ácido fosfórico, obviamente, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a dar las condiciones ácidas del medio del medio que requiero para que se lleve a cabo esa reacción. Y bueno, el azul brillante de Coomassie, obviamente, es el que es quien se va a unir directamente a las proteínas. Aquí tenemos en esta diapositiva la adición del reactivo de Bradford. Ahí se ve más claramente su color. Dicen, a lo mejor es un color grisáceo. Cuando lo vemos dentro de los matraces, cuando lo estamos preparando, tiene una coloración café rojiza. O sea, aquí se ve aparentemente, pues sí, entre gris y café lo alcanzo a ver. Entonces, para preparar esa curva de calibración, lo que nos sugieren, bueno, adicionamos los reactivos, obviamente tenemos que depositarlos de manera adecuada. Cuando terminamos de adicionar todos los reactivos, que fue proteína, agua y el reactivo de Bradford, son 3 reactivos que adicionamos, nos sugieren que los cubramos con plástico autoadherente y hay que agitar por inversión para que haya un contacto adecuado entre el reactivo de Bradford y las proteínas que se pudieran encontrar de la muestra que depositamos. Agitamos por inversión para homogenizar nuestra solución y después lo que se hace es dejar un tiempo de reposo de 10 minutos y vamos a poder leer posteriormente la absorbancia para cada tubo en un intervalo, bueno, una longitud de 595 nanómetros. Utilizamos nuestro blanco. Aquí algo importante. Antes de leer las muestras, ¿se acuerdan que siempre que encendemos un espectrofotómetro, lo encendemos y lo dejamos calentar 10, 15 minutos aproximadamente? ¿Por qué dejamos calentar un espectrofotómetro, muchachos? Porque la temperatura puede hacer variaciones en nuestra medición y puede ser un error. La temperatura. ¿Alguna otra opinión más? ¿Qué necesitamos que alcance ese espectrofotómetro? Al decir calentar, voy a calentar el espectrofotómetro, lo dejo calentar 10 minutos, lo dejo calentar 15 minutos. ¿Necesito que el espectrofotómetro se caliente? ¿Necesito que la lámpara se caliente? Y si es que sí, ¿para qué lo voy a dejar? ¿Por qué quiero que se caliente? Si es por la lámpara, sería como para tener una adecuada absorbancia o transmitancia. En la muestra, lo que busco es que mis resultados sean confiables, que mi resultado sea el adecuado. Pero ¿qué está sucediendo en ese tiempo de calentamiento? ¿Qué voy a permitir? ¿Se está estabilizando? ¿Quién? ¿El equipo? Se va a estabilizar el equipo. ¿Qué de ese del equipo se va a estabilizar? La luz, la fuente de luz. Necesito que la intensidad de la radiación sea constante. Por eso que lo dejo calentar. Para que la intensidad de la radiación sea constante. Y por lo tanto, la absorbancia que veo en mi muestra, pues sí sea un resultado, sea producto de una adecuada medición de que la intensidad de luz está llegando de manera adecuada y es constante esa intensidad de la luz. Pues para eso dejo calentar, para que la intensidad de la radiación por parte de la lámpara sea constante y pueda hacer una determinación reproducible y constante, obviamente, de la lectura del tubo que estoy introduciendo o de la celda que estoy introduciendo. Pues para eso dejo calentar mi espectrofotómetro. Aquí viene en la presentación una nota. ¿Esta nota a qué se refiere? Cuando se trabaja con este método, podemos tener
como, bueno, el cuidado de que el reactivo con el tiempo se deposita sobre las celdas. Las celdas quedan de color azul. Si esto sucede cuando las vamos, bueno, hay que tener cuidado cuando vamos a utilizar las celdas. Si estamos trabajando el método de Bradford de manera continua, hay que asegurarnos que sean nuestro método, que nuestras celdas estén limpias, lo que decían al inicio, revisar que nuestro material esté limpio. Hay que ver que las celdas estén limpias, que no tengan coloración azulosa. Si tienen esa coloración es porque no se lavaron de manera adecuada. Si son celdas de plástico, en general lo que hacemos es lavarlas con detergente. Se lava con detergente, las dejamos 5 minutos en una solución con detergente. Un detergente generalmente lo que utilizamos es el, puede ser, ay, se me fue el nombre. Bueno, ahorita les comento, es un detergente para material de laboratorio. Lo dejamos con este detergente unos minutos, 5 minutos a lo más, retiramos de ahí y enjuagamos. Con eso eliminamos la coloración azul que pudiera quedar en las celdas que estamos empleando. O bien puede utilizarse una solución de alcohol ácido. De alcohol ácido si es que no son de plástico. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Finalmente aquí ya tenemos, preparamos 1 mililitro de cada uno de los puntos de nuestra curva de calibración y de nuestra muestra. Hay que transferir completamente ese volumen. Usamos celdas de fondo reducido. Entonces, con 1 mililitro tenemos suficiente para que podamos leer de manera adecuada. Aquí tenemos las 5 celdas junto con el blanco, que es el tubo, la celda número 6. Tenemos aquí entonces ya la coloración y si vemos que hay un incremento en la intensidad de la coloración azul por la presencia de proteína que se va incrementando en cada uno de esos tubos que se preparan. Entonces, eso es lo que se hace para la curva de calibración. La otra parte de la práctica, ¿en qué consiste? En el análisis estadístico. ¿Cómo se hace este análisis estadístico? Lo hicieron, bueno, lo revisaron que se hace también para la práctica de ácido biciclonínico. ¿En qué consistía? Preparar 10 tubos en las mismas condiciones que el tubo 3 de la curva de calibración, dejar reposar los 10 minutos y leer la absorbancia a 595 nanómetros, obviamente empleando el mismo blanco que obtuvimos de la curva de calibración. ¿Por qué el tubo 3 es el que utilizamos? ¿Quién contesta? ¿Quién sabe la respuesta? Sería porque es el tubo que cuenta con la concentración que está más o menos en medio de la curva de calibración. Exacto. Es por eso es la razón. Porque forma parte, o ese más bien es el punto central de nuestra curva de calibración. Y ya habíamos comentado que utilizamos ese punto central de la curva porque es la zona que tiene menor error en esa curva de calibración. Entonces, por eso utilizamos el tubo 3, el tubo central, el tubo 3, que es el punto central de nuestra curva de calibración. Por esa razón utilizamos el tubo 3. Entonces, ese análisis estadístico es simplemente repetir nuestro análisis 10 veces bajo las mismas condiciones que el tubo central de la curva. Ese es para nuestro análisis estadístico. Estos son los 10 tubos que corresponderían a nuestro análisis estadístico. Si es 10 tubos preparados bajo las mismas condiciones, ¿cómo esperaríamos que fuera la intensidad del color desarrollado? La misma. La misma. Que fuera una intensidad de coloración similar en los 10 tubos, puesto que es la misma concentración. Eso es lo que esperaríamos. Después, la otra parte de nuestra curva es el efecto de sustancias no proteínicas en el método de Bradford. Para preparar estas soluciones, también vamos a elegir, bueno, aquí son 5 tubos, y también vamos a elegir
el tubo, igual que el tubo 3, es decir, el punto central de nuestra curva de calibración, solo que aquí adicionamos, bueno, 100 microlitros de cada una de las sustancias que vamos a probar como interferencia. 100 microlitros de agua. Déjenme ver. Y 500 microlitros del reactivo de Bradford. También adicionamos, ya están todos nuestros reactivos, agitamos, también los tapamos, los cubrimos y agitamos por inversión para que se homogeneice nuestra solución. Lo dejamos reposar 10 minutos y posteriormente vamos a leer a 595 nanómetros utilizando el mismo blanco de nuestra curva de calibración. Estas son las cantidades que vamos a utilizar para poder preparar para que podamos evidenciar el efecto de sustancias no proteínicas en este método. Entonces tenemos 5 tubos. ¿Cuánto estamos adicionando de la proteína, muchachos? Si es nuestro punto central, 300 microlitros, 100 microlitros de la interferencia, 100 microlitros de agua y 500 microlitros del reactivo de Bradford, para que sea similar su preparación que lo que sería el punto central de nuestra curva de calibración. ¿Qué probamos como interferencias? El fenol al 0.2%, detergente comercial al 0.2%, SDS al 0.2%, mercaptetanol y EDTA. ¿Qué saben de estas interferencias, muchachos? ¿Qué es el fenol? Un compuesto aromático. Un compuesto aromático, es decir, un alcohol aromático, ¿no? El fenol. Este es el detergente comercial. ¿Y el SDS? Creo que desnaturalizaba las proteínas, ¿no? Desnaturaliza las proteínas. ¿Tu apellido cuál es? Barón Rivera. Barón Rivera. Desnaturaliza las proteínas. ¿Pero qué es el reactivo? ¿Qué es el SDS? ¿Cuál es su nombre? Es un detergente. Pues, sí. Un detergente, también es un detergente. El SDS es el dodecil sulfato de sodio o su otro nombre como lauril sulfato de sodio. Eso es el SDS. ¿Es un detergente de qué tipo? Hay que ver de qué tipo de detergente es. Es aniónico, creo. Un detergente aniónico. Paola, ¿verdad? ¿Fue quien contestó? Sí, Rodríguez Paola. Sí, es un detergente aniónico, el SDS. ¿Y el mercaptetanol, jóvenes? ¿Qué es el mercaptetanol? Creo que se encargaba de romper los enlaces disulfuro de las proteínas. ¿Me preguntas o me No, aseguro, afirmo. Me aseguras. Perfecto. Sí, rompe los enlaces disulfuro. Es decir, es un agente que... Agente reductor. Un agente reductor. Es un agente reductor, va a romper los enlaces disulfuro. ¿Quién me dijo que eran, rompió los enlaces disulfuro? ¿Quién fue el que me había contestado? Iván Cervantes. Cervantes. A ver, Cervantes, Iván. ¿Qué otro tipo de reductores conoces? ¿Conoces algún otro? Creo que también era el... Ay, no me acuerdo. ¿La urea? La urea. La urea. Agente reductor que utilizamos generalmente en proteínas, beta-mercaptetanol, o bien podemos utilizar otro que es el ditiotreitol, también es uno de los agentes reductores que se utilizan con mucha frecuencia. En nuestro caso fue el beta-mercaptetanol.
Bueno, ¿y el EDTA qué era, muchachos? Ya habíamos comentado sobre el EDTA. Un agente Un quelante. agente quelante. Un agente quelante. Ese es lo que sería nuestro EDTA, es el ácido etilendiamino tetracético. Aquí vemos en esta imagen, tenemos oportunidad de ver las 5 interferencias que se probaron. La 1 dijimos que fue el fenol, la segunda, detergente comercial, el tercero, SDS, el cuarto, el agente reductor, que es el beta-mercaptanol, y finalmente el EDTA. ¿Qué es una interferencia, jóvenes? Ya me habían dicho, nuevamente les pregunto, ¿qué es una interferencia? Va a interaccionar con el reactivo y va a modificar, por tanto, la magnitud de la muestra, aumentando o disminuyendo. Va a interferir con el método y puede aumentar o disminuir el resultado que estemos obteniendo. Va a interferir propiamente en este método con el desarrollo de color. Si están preparadas todas las soluciones igual que el punto central de nuestra curva, ¿cómo esperaríamos que fuera la intensidad de coloración? La misma. Es la misma, tenemos la misma coloración, esperaríamos la misma intensidad de color. ¿Y qué es lo que estamos observando? Que no son todos los. En cuáles se observa que tenemos sustancias que pueden interferir al método, chicos. En el En 2. el tubo 2 y 3. En el tubo 2 y 3, a simple vista, podemos ver que son las sustancias que están interfiriendo en el desarrollo de color. Vemos una coloración muy disminuida, un azul muy pálido, es decir, que están siendo una interferencia en el desarrollo de color. Bueno, eso es para que lo vean siempre deben de ser ustedes muy observadores desde cuando preparan sus muestras. Hay que ver qué estoy preparando, qué estoy obteniendo a simple vista. Obviamente quien me va a decir en detalle cuáles son, qué tan disminuido está, es leyéndole el espectrofotómetro. Pero a simple vista puedo ir viendo qué resultados estoy viendo. Con esto puedo ser qué voy a esperar de esas muestras que voy a leer. Aquí a simple vista estoy viendo que en las que voy a esperar el valor de absorbancia van a ser el tubo 2 y el tubo 3 son los que voy a esperar el menor valor de absorbancia. Y si estoy viendo interferencias, porque esas sustancias son las que interfieren en mayor grado, por lo menos puedo saber que son las que pueden interferir en mayor grado. Las demás no lo sé hasta que haga la determinación al espectrofotómetro, pero a simple vista sí puedo ver quiénes son las que esperaría que puedan interferir porque estoy viendo una reducción en el color. Ya tenemos todas las soluciones preparadas y aquí tenemos los resultados obtenidos para la curva de calibración. Tenemos 2 proteínas, albúmina y hemoglobina. Para albúmina es la curva de calibración. ¿Qué observamos en esa curva de calibración, jóvenes? ¿Cómo son esos valores de absorbancia? Ascendentes. Es una intensidad. Estamos viendo que los valores de absorbancia van incrementándose. Se van incrementando y eso es producto de la concentración que fuimos adicionando en esos tubos. La adicionamos de manera creciente, entonces esperaremos también valores de absorbancia en orden creciente. ¿Quién me había contestado, jóvenes? Carla. Carla, ¿tu apellido cuál es? López Miranda. López Miranda. Entonces estamos viendo un incremento en la intensidad de coloración. Y para el análisis estadístico, ¿qué observo? Carla, no, perdón. Diana, Jimena. Ya va de manera decreciente. Que van de manera decreciente. ¿Qué resultados esperarías del análisis estadístico? Recordando cómo se hace la preparación. ¿Te acuerdas cómo comentamos?
¿Cómo se va a preparar esos tubos? No qué reactivos lleva, cómo se está preparando ese análisis estadístico. Dijimos que son 10 tubos, preparados ¿cómo? Estos ya deben de ser parecidos porque tienen las mismas cantidades. Se preparan igual que el punto central de la curva, tienen la misma concentración de proteína, esperaríamos el mismo valor. Obviamente estamos viendo que hay cierta variación como normalmente obtenemos. No tenemos una reproducibilidad absoluta. ¿Quiénes son los que están influyendo en el resultado? ¿Qué también estamos midiendo los volúmenes? ¿Qué también estamos realizando nuestra agitación para que se homogenice la solución? Y también, ¿quién está leyendo? El espectrofotómetro, es el que nos está determinando la absorbancia. Entonces hay diferentes variables que tenemos que pueden provocar estos resultados que estamos observando. Tenemos cierta variación, punto 265, punto 260, punto 225 en la más baja, y la más alta sí fue punto 265. O sea, sí tenemos valores, cierta variación estamos observando, que bueno, hasta ahorita aparentemente, bueno, dentro de lo que esperaríamos, siempre vamos a ver cierta variación. Eso es para el análisis estadístico. Con respecto a las sustancias no proteínicas, aquí también estamos viendo los resultados. Estamos viendo valores muy disminuidos en los tubos 2 y 3 con respecto a las demás, son los que presentan la mayor variación en ese volumen. Aquí tenemos la curva de calibración para la otra proteína, la hemoglobina. Aquí son los valores que tenemos. También observamos un incremento en los valores de absorbancia como era de esperarse. En el análisis estadístico tenemos valores desde punto 212, no, perdón, punto 194, que es la más baja, hasta punto 254, que es el más alto. Entonces, también tenemos cierta variación en estos resultados. Ahora, para el efecto de las sustancias no proteínicas en el método de Bradford, pero con la hemoglobina, ¿qué observamos? ¿Qué es lo que observamos, Zamudio, Sánchez, Lazy? Que varían ahí. Ya en realidad no vienen como ni de manera decreciente. Bueno, igual porque no es la misma sustancia. Observamos valores bajos en general, Sí. pero ¿en dónde se observa la mayor disminución de la absorbancia? En el detergente. Que correspondería al tubo 2 y 3, donde estamos observando las variaciones, los valores más bajos en cuanto a la intensidad de la coloración desarrollada o en cuanto a los valores de absorbancia. Bueno, para esta práctica, no sé cómo lo distribuyó el maestro Francisco. No sé si los primeros 19, los primeros 20 son los que trabajaron con hemoglobina o cómo quedó. Al revés. Del 1 al 20 son quienes trabajaron con la albúmina. Sí. ¿Sí es correcto? Entonces, del 1 al 20. Permítanme. Esta fue con Más bien BCA. nos dijo por apellido. Nos dijo creo que de la A a la L, creo. Eran los que trabajaban con albúmina. Y de la N hacia adelante los que trabajaban con hemoglobina. ¿Ah, sí? Sí. Fue por apellido. De la A hasta la L. Entonces, hasta López Ramírez Antonio, hasta ahí fue Albúmina. quienes trabajaron con albúmina. Y después desde Márquez Arias, Dalia, desde ahí hacia Zenil Romero Itzel, trabajaron con hemoglobina. Sí. ¿Sí? ¿Es correcto? Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Van a calcular sus valores de concentración, como no, lo que es la curva de calibración. Vamos a ver lo del también, bueno, en curva de calibración, dependiendo de la que les toque. Bueno, independiente de que les toque, perdón. Vamos a
a hacer el cálculo de la ecuación de la recta. Vamos a determinar el coeficiente de correlación de esta curva. Del análisis estadístico, bueno, sabemos que tenemos los valores de absorbancia, pero esos valores de absorbancia vamos a utilizar la concentración. Vamos a determinar la concentración para cada uno de estos valores, pero para poderlo determinar sabemos que vamos a emplear la ecuación de la recta. Entonces, la ecuación de la recta nos va a servir para poder calcular la concentración de proteína en cada una de estas soluciones. Vamos a calcular ese valor de absorbancia, de concentración, y con ese valor de concentración, ¿qué parámetros son los que tenemos que calcular, jóvenes? La media, desviación Media, estándar, desviación coeficiente de estándar, variación, correcto, varianza y los límites de confianza también. los Bueno, no límites. serían para interferencia, ¿no? Los límites de confianza los vamos a calcular con este análisis estadístico. Sí, dijiste coeficiente de variación, ¿verdad? También. Bueno, Sí. entonces vamos a calcularlos y de aquí vamos a utilizar, obviamente, el intervalo de confianza para que podamos trabajar lo referente a las interferencias. En las interferencias también tenemos absorbancia. Con la ecuación de la recta vamos a calcular la concentración y ahora sí, dentro de la concentración, dependiendo del valor que tenga de concentración,